Mi padre me traicionó después de 12 años construyendo su empresa. Se la dio a mi sobrino de 22 años que no sabía nada. Pero yo renuncié. Monté mi propio negocio. Y ahora él viene suplicando porque quebró y lo perdió todo. Tengo 34 años. Trabajo en bienes raíces. Bueno, ahora tengo mi propia empresa de bienes raíces. Y lo que pasó hace como 1 año y medio todavía me tiene procesando todo. Aunque ya no me duele tanto como antes, supongo. La cosa es que pasé 12 años, construyendo el negocio de mi padre desde cero prácticamente, y él decidió pasarle todo a mi sobrino Kevin, un chico de 22 años que apenas sabía usar Excel correctamente. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta historia tiene más capas que una cebolla, como dicen. Crecí en una familia bastante tradicional. Mi padre David siempre fue un tipo duro, de esos que creen que el trabajo lo es todo, y que las emociones son para los débiles, ya sabes el tipo. Fundó su empresa de bienes raíces cuando yo tenía como 10 años, y desde chico me metió la idea en la cabeza de que algún día todo eso sería mío, que estaba construyendo algo para la familia, para mí específicamente. Mi madre Susan siempre fue más suave, pero nunca se oponía a mi padre en nada, así que básicamente lo que él decía era ley en la casa. Tengo una hermana, Karen, que es 6 años mayor que yo, y siempre fue la consentida de papá. No sé por qué. Simplemente así eran las cosas. Ella podía hacer lo que quisiera, y papá la defendía siempre. Cuando terminé la universidad, estudié administración de empresas, obviamente, porque ese era el plan. Entré directo a trabajar con mi padre. Tenía como 22 años. La misma edad que Kevin tiene ahora. Qué irónico, ¿no? Pero la diferencia es que yo empecé desde abajo. Literal. Mi padre me puso a hacer de todo: atender llamadas, archivar documentos, acompañar a los agentes a mostrar propiedades, limpiar oficinas si hacía falta. Me decía que tenía que conocer el negocio desde los cimientos, que no podía ser jefe si no sabía cómo funcionaba cada parte de la empresa. Y la verdad, tiene sentido, o tenía sentido en ese momento. Yo lo aceptaba porque pensaba que me estaba preparando para eventualmente tomar el control. Pasaron los años y fui subiendo de puesto. Aprendí todo sobre el mercado inmobiliario, hice contactos, cerré tratos grandes, ayudé a expandir la empresa a 3 ciudades diferentes. Para cuando llevaba como 8 años ahí, yo prácticamente manejaba las operaciones diarias mientras mi padre se dedicaba más a la parte estratégica y a reuniones con inversionistas. Nos iba bien, muy bien de hecho. La empresa creció un 200% en esos años, y gran parte fue gracias a mis esfuerzos. No quiero sonar arrogante, pero es la verdad. Mi padre hasta me lo reconocía, me decía: Samuel, hijo, esto no sería posible sin ti. Estoy orgulloso de lo que has logrado. Yo me sentía validado, ¿sabes? Sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Me casé con Ángela hace como 9 años. Ella es increíble, siempre me apoyó en todo, y entendía que yo trabajaba muchas horas porque estábamos construyendo nuestro futuro, o eso creíamos los dos. Ella trabaja en marketing digital y tiene su propia carrera exitosa, así que no dependíamos solo de mi ingreso, pero la idea siempre fue que cuando yo tomara la empresa, tendríamos estabilidad financiera de por vida, podríamos tener hijos sin preocupaciones, viajar, todas esas cosas que la gente planea. Ahora, hablemos de Kevin. Kevin es el hijo de mi hermana Karen. Ella lo tuvo cuando era súper joven, como a los 20 años, y mi padre básicamente la mantuvo a ella y al niño toda la vida. Karen nunca trabajó realmente, siempre vivió del dinero de papá, y Kevin creció siendo el nieto favorito. El único nieto de hecho porque Angela y yo decidimos esperar para tener hijos hasta que yo tomara la empresa. Kevin era un chico normal, supongo, un poco mimado, pero no terrible. Estudió algo relacionado con negocios en una universidad mediocre. Sus calificaciones eran del montón, nada especial. Cuando se graduó hace como 3 años, mi padre le dio un puesto en la empresa, algo en el área de marketing o no sé qué. Yo no presté mucha atención porque francamente no me parecía que tuviera las habilidades para estar ahí, pero bueno, era familia, y mi padre quería darle una oportunidad. Kevin trabajaba poco, llegaba tarde, se iba temprano, pasaba mediodía en su teléfono, básicamente hacía el mínimo esfuerzo posible. Yo se lo comenté a mi padre un par de veces, pero él me decía que el chico era joven y necesitaba tiempo para adaptarse, que yo fuera paciente con él. Yo pensaba, bueno, es su nieto. Obviamente lo va a defender, pero eventualmente tendrá que madurar, o lo van a tener que despedir. Nunca imaginé lo que vendría después.
Todo explotó en la fiesta de cumpleaños número 60 de mi padre. Fue un evento grande. Él rentó un salón elegante, invitó a como 200 personas, clientes importantes, empleados, familia, amigos, todo el mundo. Yo ayudé a organizar parte de la fiesta. Incluso di un discurso sobre lo orgulloso que estaba de mi padre y todo, lo que habíamos construido juntos. La pasamos bien, la comida estaba buena, había música, ya sabes, una celebración típica. Entonces llegó el momento en que mi padre pidió atención para dar un anuncio importante. Yo pensé que iba a hacer algo sobre planes de expansión, o tal vez algo personal sobre su vida, no sé. Mi padre empezó hablando sobre cómo había construido la empresa hace más de 20 años, sobre el legado y la familia, y yo estaba ahí parado sonriendo, porque pensaba que iba a anunciar oficialmente que yo sería el próximo CEO, que finalmente después de 12 años de trabajo duro, iba a tener lo que me habían prometido toda la vida. Pero entonces dijo, y por eso he decidido que la persona que liderará esta empresa en el futuro es alguien joven, con ideas frescas, alguien que representa la nueva generación de nuestra familia. Estoy orgulloso de anunciar que mi nieto Kevin será el próximo CEO de la empresa. Te juro que el mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Miré a mi alrededor, y todos estaban aplaudiendo. Algunos se veían sorprendidos, pero aplaudían igual. Yo no podía moverme. Literalmente estaba congelado ahí, parado con una sonrisa falsa pegada en la cara, porque no quería hacer una escena enfrente de todos. Ángela me agarró la mano y la sentí temblar. Ella estaba igual de choqueada que yo. Kevin estaba ahí parado con una sonrisa enorme, abrazando a mi padre, y mi hermana Karen lloraba de felicidad, tipo era el momento más feliz de su vida aparentemente. Después del anuncio, un montón de gente vino a felicitar a Kevin. Algunos me miraban con lástima, otros evitaban mi mirada completamente. Yo me quedé ahí como 20 minutos más, tratando de procesar lo que acababa de pasar, y luego le dije a Ángela que nos teníamos que ir. Ella ni siquiera cuestionó, solo agarró su bolso y salimos de ahí. En el carro no hablamos. Yo manejaba en piloto automático, las manos apretadas en el volante, tratando de no explotar. Cuando llegamos a la casa, me senté en el sofá, y creo que me quedé ahí como 2 horas sin decir nada. Ángela me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que había algo que no sabíamos, que tal vez mi padre tenía sus razones. Pero yo sabía que no había ninguna razón lógica para esto. Era simplemente que mi padre prefería a su nieto sobre mí, su propio hijo que había dado 12 años de su vida a esa empresa. Al día siguiente, llamé a mi padre y le dije que necesitaba hablar con él. Fui a su casa, él estaba en su estudio, actuando como si nada hubiera pasado. Le pregunté directamente, ¿por qué? ¿Por qué Kevin y no yo? ¿Qué hice mal? Mi padre me miró y me dijo que había tomado la decisión pensando en el futuro de la empresa, que Kevin representaba juventud y nuevas ideas, que yo era muy tradicional en mi forma de hacer negocios y que la empresa necesitaba cambiar con los tiempos. Le dije que eso era ridículo, que Kevin no sabía nada del negocio, que yo había construido todo con mis propias manos, que él me había prometido toda la vida que la empresa sería mía. Mi padre se puso a la defensiva y me dijo que nunca me había prometido nada oficialmente, que yo había asumido cosas, que la empresa era suya, y él podía hacer lo que quisiera con ella. Le dije que Kevin iba a destruir todo en menos de un año, que no tenía la experiencia ni la madurez para manejar una empresa de ese tamaño. Mi padre se enojó y me dijo que estaba celoso, que era un inmaduro por no poder aceptar su decisión, que si realmente amaba a la familia, debería apoyar a Kevin en esta transición. Yo me reí, pero fue una risa amarga, tipo no puedo creer lo que estoy escuchando. Le dije que renunciaba, que no iba a quedarme ahí viendo cómo regalaba mi trabajo a alguien que no lo merecía. Mi padre me dijo que estaba cometiendo un error, que lo iba a lamentar, pero que si esa era mi decisión, que hiciera lo que quisiera. Salí de ahí y fui directo a la oficina. Era sábado, así que no había nadie. Entré a mi oficina, empaqué mis cosas personales en cajas, fotos con Ángela, algunos diplomas, libros, nada de documentos de la empresa, obviamente. Dejé mi computadora, mi teléfono corporativo, mis llaves, todo en el escritorio con una carta de renuncia escrita a mano. La carta decía básicamente que, después de 12 años de servicio dedicado, había decidido renunciar efectivo inmediatamente, y que le deseaba lo mejor a la empresa en su futuro. No puse nada emocional, nada dramático, solo los hechos. Las siguientes semanas fueron horribles. Yo estaba desempleado, enojado,
resentido, deprimido, todas las emociones al mismo tiempo. Ángela me apoyó increíblemente. Me decía que esto era una oportunidad para hacer algo propio, que yo tenía el talento y la experiencia para empezar mi propio negocio. Yo no estaba convencido al principio. Tenía miedo de fracasar, de no poder competir con la empresa de mi padre que ya estaba establecida. Pero ella insistía. Me decía que dejara de darle poder sobre mi vida, que demostrara de lo que era capaz sin su nombre o sus recursos. Mientras tanto, empecé a escuchar cosas sobre lo que estaba pasando en la empresa. Kevin había asumido oficialmente como CEO y sus primeras decisiones fueron, digamos, interesantes. Despidió a 3 de los gerentes más antiguos, gente que llevaba trabajando con mi padre desde el principio, porque según él, no se adaptaban a su visión moderna de la empresa. Estos eran tipos con décadas de experiencia, contactos invaluables, conocimiento profundo del mercado, y Kevin simplemente los echó. Reemplazó a uno con un amigo de la universidad que no tenía experiencia en bienes raíces. El tipo venía del sector de tecnología o algo así. Luego implementó cambios en los procesos internos que no tenían ningún sentido. Tipo quiso digitalizar todo de inmediato sin un plan adecuado. Gastó una fortuna en software que nadie sabía usar y que no era compatible con los sistemas que ya teníamos. Los agentes estaban confundidos, frustrados. Algunos empezaron a quejarse abiertamente. Kevin también intentó cambiar la imagen de marca de la empresa. Contrató a una agencia carísima para rediseñar el logo y el sitio web. El resultado fue algo que se veía genérico, y perdió toda la identidad que habíamos construido durante años. Pero lo peor vino como a los 4 meses de su gestión. Kevin intentó cerrar un trato grande con un cliente importante, una desarrolladora que quería invertir en varios proyectos comerciales. Para impresionarlos, Kevin presentó proyecciones financieras completamente infladas, números que no tenían base en la realidad. Básicamente mintió sobre la capacidad de la empresa para manejar proyectos de ese tamaño. El cliente firmó basándose en esa información falsa, y cuando empezaron los proyectos y se dieron cuenta de que la empresa no podía cumplir con lo prometido, amenazaron con demandar por fraude. Mi padre tuvo que intervenir, contratar abogados, hacer acuerdos por debajo de la mesa para evitar una demanda pública que hubiera destruido completamente la reputación de la empresa. Aún así, la noticia se filtró en la industria, que es relativamente pequeña y todos se conocen, y otros clientes empezaron a cuestionar si podían confiar en la empresa. Algunos cancelaron contratos, otros simplemente no renovaron cuando llegó el momento. Los empleados también empezaron a irse. Primero fueron los gerentes que Kevin había despedido. Ellos obviamente se fueron con resentimiento y empezaron a trabajar para la competencia. Luego algunos agentes senior que no querían trabajar bajo el liderazgo de Kevin, sentían que la empresa estaba perdiendo su integridad y su reputación. En 6 meses, la empresa perdió como 40% de su personal, incluyendo algunos de los mejores agentes que teníamos. Durante todo este tiempo, mi familia no me contactó. Mi padre no me llamó ni una sola vez, mi madre tampoco, mi hermana menos. Era como si yo hubiera dejado de existir para ellos porque no había aceptado su decisión. Yo seguía en contacto con algunos ex colegas que se habían quedado en la empresa. Ellos me contaban lo que estaba pasando, tipo los chismes internos, y era una mezcla de satisfacción y tristeza escuchar cómo todo se estaba desmoronando. Porque por un lado yo tenía razón sobre Kevin, pero por otro lado, esa empresa había sido mi vida durante 12 años, y ver cómo se destruía no era agradable. Entonces, como a los 8 meses de mi renuncia, Ángela y yo estábamos en casa un domingo por la mañana, desayunando tranquilos, cuando tocaron la puerta. Abrí, y ahí estaban mis padres, los dos, con caras de circunstancia. Mi padre se veía más viejo de lo que recordaba, tenía ojeras, había perdido peso. Mi madre estaba llorando antes de que pudiera decir cualquier cosa. Les pregunté qué querían, con un tono, bastante frío la verdad, y mi padre me pidió si podíamos hablar adentro. Los dejé pasar, más que nada porque no quería hacer una escena afuera donde los vecinos pudieran ver, y nos sentamos en la sala. Ángela se quedó conmigo. Ella no iba a dejarme solo con ellos. Mi padre empezó diciendo que habían cometido un error, que tenían que admitir que se habían equivocado con Kevin, que la empresa estaba al borde del colapso y necesitaban mi ayuda. Mi madre agarró mi mano y me suplicó que regresara, que perdonara a mi padre, que salvara la empresa que era nuestro legado familiar. Yo me quedé callado un momento, dejando que procesaran el hecho de que yo no iba a saltar inmediatamente a ayudarlos. Luego les pregunté,
¿Y Kevin? ¿Qué pasa con él? Mi padre dijo que Kevin seguiría como CEO, pero que yo podría tener un puesto alto, tal vez CEO o director de operaciones, donde podría realmente manejar el día a día, mientras Kevin se enfocaba en la visión estratégica, lo cual era obviamente una excusa para decir que Kevin no tenía idea de qué hacer, pero no querían admitirlo públicamente. Les dije que no. Simple y directamente. No. Mi padre se sorprendió. Creo que realmente esperaba que yo aceptara con gratitud o algo así. Me preguntó, ¿por qué no? ¿Qué más quería? ¿Podían pagarme más? ¿Darme mejor título? Lo que fuera. Le dije que no era cuestión de dinero o título, era cuestión de respeto y de dignidad. Ellos me habían demostrado que después de 12 años de trabajo duro, yo no valía nada para ellos comparado con un nieto incompetente, y ahora querían que regresara a limpiar el desastre de Kevin y además seguir trabajando bajo él, tipo como su empleado después de todo lo que yo había construido. Mi madre empezó a llorar más fuerte, diciendo que era su hijo, que cómo podía darle la espalda a la familia en un momento de necesidad. Le dije que ellos me habían dado la espalda a mí primero, que cuando realmente los necesité para que reconocieran mi trabajo y mi sacrificio, ellos eligieron a Kevin. Ángela intervino y les dijo muy calmada pero firme que necesitaban irse, que respetaran nuestra decisión y nuestra casa. Mi padre se levantó, me señaló con el dedo y me dijo que era un egoísta, que iba a lamentar esta decisión, que cuando la empresa quebrara sería mi culpa por no ayudar. Yo me reí en su cara. Le dije que la empresa estaba quebrando por sus decisiones estúpidas, no por las mías, y que viviera con las consecuencias. Los acompañé a la puerta, y la cerré detrás de ellos. Ángela me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto, que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme. Yo me sentí liberado honestamente, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Esa misma semana tomé la decisión de empezar mi propia empresa de bienes raíces. Ya llevaba meses pensándolo, pero esa visita de mis padres fue el empujón final que necesitaba. Usé nuestros ahorros, Ángela también invirtió parte de su dinero, y conseguimos un préstamo bancario basado en mi experiencia y mi historial. Rentamos una oficina pequeña, nada lujoso pero funcional, contraté a 2 asistentes, y empecé a contactar a mis antiguos clientes y colegas. La respuesta fue increíble, la verdad. Varios clientes con los que había trabajado durante años en la empresa de mi padre me dijeron que habían estado esperando que yo empezara algo propio porque no querían seguir trabajando con Kevin. Algunos de los agentes que se habían ido de la empresa de mi padre me contactaron preguntando si necesitaba personal, querían trabajar conmigo, confiaban en mi liderazgo y mi visión. En 3 meses ya tenía un equipo de 10 personas, todas con experiencia, todas comprometidas con construir algo nuevo juntos. Mi hermana Karen se enteró de que varios de los ex empleados de la empresa de mi padre habían venido a trabajar conmigo y me envió un email amenazándome con demandas legales por robar empleados, clientes. Yo le respondí muy simple. Le dije que la gente tenía derecho a trabajar donde quisiera, que los clientes elegían con quién hacer negocios libremente, y que si la empresa de papá estaba perdiendo gente, era porque Kevin la estaba manejando pésimo, no porque yo estuviera haciendo algo ilegal. Nunca me demandó obviamente porque no tenía base legal, solo estaba enojada porque las cosas no estaban saliendo como habían planeado. Como al año de haber empezado mi empresa, mis padres vinieron otra vez a mi nueva oficina. Yo ya había movido las operaciones a un espacio más grande. Teníamos 12 agentes, varios contratos grandes, las cosas iban bien. Mis padres entraron sin avisar. Mi asistente trató de detenerlos, pero ellos simplemente pasaron hasta mi oficina. Mi padre se veía peor que la última vez. Honestamente parecía que había envejecido 10 años en 12 meses. Me dijeron que la empresa estaba en quiebra básicamente, que habían tenido que vender el edificio, donde estaban las oficinas para pagar deudas, que Kevin había renunciado finalmente, admitiendo que no podía manejar la presión, que mi hermana ya no les hablaba porque estaba enojada de que su hijo hubiera fracasado. Me pidieron nuevamente que los ayudara, que me olvidara del pasado, que pensara en el legado de la familia. Les dije que no había nada que hacer, que el legado ya estaba destruido, que ellos habían tomado sus decisiones y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Mi padre intentó el ángulo de la culpa, diciéndome que cómo podía dejarlos en la ruina, siendo su hijo, que ellos me habían criado y educado, que les debía algo. Le dije que lo único que les debía era exactamente lo mismo que ellos me dieron a mí cuando renuncié en nada. Ángela entró a la oficina en ese momento. Ella había venido a almorzar conmigo, y cuando vio a mis padres les pidió educadamente que se fueran.
Mi madre trató de hablar con ella, diciéndole que ella podía entender desde la perspectiva de familia, pero Ángela le cortó y le dijo que precisamente por entender de familia era que me apoyaba a mí, porque yo era su familia ahora y yo había sido tratado injustamente. Mis padres se fueron después de eso, y esa fue la última vez que hablé con ellos en persona. Pasaron algunos meses más, la empresa de mi padre terminó cerrando completamente. Él vendió lo que quedaba, y supongo que se retiró con lo que pudo salvar. Kevin, según sé por ahí, está trabajando en algún trabajo corporativo normal, nada especial. Creo que finalmente entendió que el mundo de los negocios no era para él. Mi hermana Karen al parecer está resentida con todo el mundo. Conmigo por no ayudar, con mi padre por arruinar la oportunidad de su hijo, con Kevin por fracasar. Básicamente, no está contenta con nadie. Hace como 2 meses recibí un email de mi padre. Era largo, como 3 páginas, donde básicamente admitía que había cometido un error terrible, que había dejado que su amor por su nieto nublara su juicio, que había sido injusto conmigo, que se arrepentía de todo lo que había pasado. Decía que entendía si yo nunca podía perdonarlo, pero que quería que supiera que reconocía su error y que estaba orgulloso de lo que yo había logrado por mi cuenta. Terminaba el email diciendo que esperaba que algún día pudiéramos hablar de nuevo, no como jefe y empleado, ni siquiera sobre la empresa, solo como padre e hijo. No le he respondido. No sé si voy a responderle honestamente. Ángela me dice que eventualmente debería considerar tener algún tipo de relación con él, que es mi padre después de todo, y la vida es corta, pero también respeta mi decisión si no quiero. Yo todavía estoy procesando todo. Hay días en que pienso que tal vez en unos años pueda perdonar pero no olvidar. Y hay días en que pienso que simplemente no vale la pena tener gente tóxica en mi vida, familia o no. Mi empresa está prosperando. Acabamos de cerrar el mejor trimestre desde que empezamos, tenemos contratos con desarrolladoras importantes, nuestro equipo ha crecido a 20 personas, y la reputación que estamos construyendo es sólida. Ángela y yo finalmente decidimos que es buen momento para empezar a intentar tener hijos. Ahora que tenemos estabilidad financiera y emocional. Compré una casa nueva el mes pasado, nada ostentoso pero cómoda, y en un buen vecindario, la compramos con el dinero que generé de mi propio esfuerzo. Y eso se siente increíble. Extraño a mi familia, a veces, supongo. Extraño lo que creía que teníamos. Extraño la idea de tener una relación normal con mis padres, pero no extraño el dolor y el resentimiento que sentía cuando trabajaba para mi padre. No extraño sentir que nunca era suficiente, que siempre había alguien más importante que yo. Ahora vivo en mis propios términos, construyendo algo que es realmente mío, rodeado de gente que me valora y me respeta, y eso vale más que cualquier empresa, familiar, o legado, o lo que sea, que mi padre pensaba que estaba protegiendo. La vida sigue, y yo estoy bien, mejor que bien la verdad. Estoy en paz con mis decisiones, y eso es lo que realmente importa al final del día.